Tres anillos para los señores elfos, los seres más hermosos de la Tierra Media. 7 anillos para los señores enanos en casas de piedra, sabios y muy hábiles artesanos. 9 para los señores de los hombres condenados a morir. Un anillo para gobernarlos a todos. Un anillo para encontrarlos. Un anillo para atraerlos y atarlos en la obscuridad. Los 9 jinetes, los jinetes negros, los espectros del anillo, los 9, o como se les conoce en lengua quenya, los Ulairi, fueron los más fieles sirvientes del señor oscuro Sauron, aunque hay quienes consideran que estos 9 siervos eran más que sus esclavos, pues casi se comportaban como una extensión de su amo, como si se tratasen de las manos del propio Sauron. Los Nazgûl son el resultado de lo que esperaba lograr Sauron con los anillos de poder, crear esclavos perfectos. Los anillos fueron forjados en Eregion por Celebrimbor, uno de los altos herreros de los elfos en los comienzos de la Segunda Edad del Sol. Se dice que antes de convertirse en los más fieles siervos del Señor Oscuro, los Nazgûl eran hombres quienes, ayudados por el poder de los anillos, lograron obtener poder. En sus días eran reyes, hechiceros y guerreros de antaño, quienes alcanzaron gloria y gran riqueza. Sin embargo, se volcaron a su ruina. Los Nazgûl eran ellos, los espectros del anillo, los sirvientes más terribles del enemigo. La oscuridad los acompañaba y quienes lloraban con las voces de la muerte. No existe mucha información de quiénes eran exactamente los Nazgûl antes de ser jinetes, pero se sabe que 3 de ellos eran númenóreanos y uno era un rey de los orientales, quizás un rey de Rún, quienes eran enemigos de los pueblos libres. El efecto que tuvieron los anillos sobre estos 9 señores de los hombres se vio con el pasar de los años, ya que estos obtuvieron vidas exageradamente largas para su raza. Se dice que el propio Gandalf afirmó que esa era una característica universal en los anillos, pero hay quienes piensan que alargar la vida del usuario de estos anillos solo era un efecto secundario, algo que Sauron no había planeado que hicieran, ya que originalmente tenía planeado usar los anillos con los elfos, quienes eran inmortales. Al ser un efecto no planificado, este era muy horrible, pues quien llevara el anillo viviría hasta no soportarlo más. Se sabe que cada vez que se ponían los anillos, estos hombres se volvían invisibles y podían ver las cosas que existían en el reino invisible, además de los fantasmas e ilusiones de Sauron. Con el tiempo, los anillos fueron corrompiendo a sus portadores, cada uno de distintas maneras, solo basándose en la forma de ser del portador, tomando ventaja de su incapacidad para resistir el mal. De esa manera cayeron bajo el control permanente de Sauron, y no hacían nada más que su voluntad. Los 9 se volvieron permanentemente invisibles, y solo podía verlos quien se pusiera el anillo gobernante. Se dice que las existencias de los 9 estuvieron afectadas directamente por la vida de Sauron, junto con sus poderes, lo que los volvía extensiones de su voluntad. Entiéndase, si el poder de Sauron era débil, los espectros se volvían impotentes, pero cuando su amo consiguió poder, los Nazgûl también se volvieron mucho más poderosos. Hay quienes creen que el más poderoso de los Nazgûl, el Rey Brujo, podía igualar el poder de Gandalf el Blanco. No se sabe a ciencia cierta qué fue de los anillos luego de que los 9 se volvieran Nazgûl, pero se cree que Sauron los tomó y los guardó en Barad-dûr. La primera aparición de los Nazgûl fue durante la Segunda Edad del Sol, más específicamente en el año 2251, pero aunque estos fueron los sirvientes más fieles de Sauron y también los más útiles, no se sabe mucho de lo que hicieron durante esa edad. En el año 3434 de la Segunda Edad, con la caída de Sauron, luego de la Guerra de la Última Alianza, los Nazgûl se mantuvieron ocultos, pero no estaban derrotados, pues el Anillo Único no fue destruido, por lo que tuvieron la oportunidad de recuperar su poder. Alrededor del año 1301 de la Tercera Edad, luego de que Sauron recuperara algo de su poder, los 9 jinetes también regresaron. En esos años comenzaron los problemas, pues el Rey Brujo se estableció en Angmar y atacó el reino de Arnor. El Rey Brujo logró conquistar Rhudaur y sostuvo una larga lucha con el reino de Arthedain. En esos días ocurrió la quema de la atalaya de Amon Sul y la caída de Cardolan.
En 1974 de la Tercera Edad, luego de que las fuerzas del Rey Brujo fueron frenadas al menos por un tiempo por los elfos de Lindon y Rivendell, Angmar logró capturar Fornost, la capital de Arthedain, y así logró destruir el último de los 3 reinos de Arnor. A pesar de la victoria de Angmar, solo el año siguiente, las fuerzas de Gondor, junto con ejércitos de Rivendell y Lindon, destruyeron los ejércitos del Rey Brujo, quien se vio forzado a regresar a Mordor, pues Angmar también había sido aniquilada por completo. En esa ocasión, Glorfindel, comandante de las fuerzas de Rivendell, derrotó al Rey Brujo, sin embargo no lo mató, ya que durante la persecución del Rey Brujo, Glorfindel profetizó que la caída total del capitán de los Nazgûl aún estaba lejos y no sería vencido por la mano del hombre. Luego de regresar a Mordor, el Rey Brujo convocó a los otros Nazgûl y juntos conquistaron Minas Ithil y la renombraron como Minas Morgul, y con su victoria obtuvieron un palantir para Sauron. Desde Minas Morgul, los Nazgûl se encargaron de reconstruir las fuerzas del Señor Oscuro. En el año 2942, Sauron regresó a Mordor. Casi 10 años luego de eso, el Señor Oscuro mandó a 2 de sus Nazgûl para guarnecer su fortaleza de Dul Guldur, aunque otras versiones se dice que en realidad mandó a 3 Nazgûl. Estos eran Ka-Mul, el segundo más poderoso de los Nazgûl, y un segundo Nazgûl, quien servía de mensajero entre Mordor y Dul Guldur. En el 3017 de la Tercera Edad, las fuerzas de Sauron habían logrado capturar al Gollum y lo llevaron a Barad-dûr. En ese lugar, los sirvientes del Señor Oscuro lo torturaron para que dijera dónde se encontraba el anillo. Cuando obtuvieron la información que querían, Sauron dejó ir a Gollum, no porque confiara en él, sino porque Sauron vio que en esa criatura había un odio desquiciado por el que se había robado el anillo, por lo que Sauron pensó que el Gollum perseguiría sin descanso al portador del anillo, situación que guiaría a Sauron al anillo, ya que solo necesitaba que sus espías vigilaran los movimientos del Gollum. Sin embargo, tiempo después de esto, Aragorn capturó al Gollum y lo llevó al norte del Bosque Negro. Los espías de Sauron no pudieron salvar al Gollum antes de que Aragorn lo pusiera en buen resguardo. En esos días, Sauron no tenía mucho poder y sus espías comunes no le llevaban mucha información. Sin embargo, logró enterarse de la captura del Gollum, pero no podía hacer mucho, debido a la vigilancia de los Dúnedain, ya que los espías de Saruman interferían con los espías de Sauron. Para ese entonces, el Mago Blanco ya había traicionado al Señor Oscuro. Los únicos en quien confiaba el Señor Oscuro eran sus Nazgûl, quienes estaban absolutamente bajo su voluntad y lo obedecían en todo. Además, según Sauron, nada podía destruirlos. Pero no pudo usarlos de inmediato, pues aún estando desnudos siendo invisibles, los Nazgûl emitían miedo por donde pasaran, por lo que cualquier persona que supiera reconocerlos sabría dónde están solo sintiendo su presencia. Los eventos de la película del 2001, donde vemos a Frodo viajando hasta Rivendell mientras escapa de los Nazgûl, ocurrieron hasta el 3018 de la Tercera Edad. En junio de ese año, Sauron ordenó 2 ataques al mismo tiempo. Un ejército de orcos atacó el reino del rey Thranduil, mientras que el rey brujo se dirigió a Gondor. Esto lo hizo para que los Nazgûl pudieran pasar sin problemas por el puente del Anduin, en donde, aunque no lo creas, fueron completamente desnudos. Esto por órdenes de Sauron, quien no quería subestimar la vigilancia de los sabios, los jefes de sus enemigos, por lo que les ordenó a sus sirvientes que actuaran lo más sigilosamente posible. A pesar de ser invisibles, estos no pasaron por completo desapercibidos, ya que provocaban el terror de cuanta criatura viviente tuvieran cerca. Al llegar al margen occidental del Anduin, estos recibieron monturas y ropas negras. El 22 de julio de ese año, todos los Nazgûl estaban juntos en el norte. En ese momento, Ka-Mul y su compañero pusieron al tanto a los otros Nazgûl del escape del Gollum, luego del ataque de los orcos en el reino de Thranduil, y que algo de información que les había dado el Gollum era completamente falsa. El señor de Morgul creía que la comarca estaba cerca de las odiadas tierras de Lórien, por lo que decidieron continuar buscando en el norte. En septiembre de ese año, los Nazgûl regresaron al páramo, donde encontraron mensajeros de Barad-dûr, quienes les dijeron que debían ir a Isengard, pues para esas fechas, Sauron creía que Saruman sabía dónde se encontraba el anillo único. Para esos días, Sauron estaba sumido en la cólera por no poder encontrar su anillo. Debido a esto, el Señor Oscuro les dijo a sus jinetes que fueran lo más pronto posible con el Mago Blanco.
Esto será todo por el momento, mis amigos, pero no se preocupen, muy pronto tendremos más de los 9 Nazgûl. Antes de despedirme, le mando saludos a Bellatrix Lestrange, Ricardo Ramos Medina, Sandy Luna, Mordecai Snicket, Enrique Hernández Serrano, quien nos ve desde Madrid, España, Aven Cruz, Mau Drake, Agus ASMR, Axel Pacheco, Monse Molina, Rich Play, quien cumplirá años el 9 de abril. Muchas felicidades, Rich Play, y a Harry Ron. Muchas gracias por todo su apoyo, amigos, y sigamos juntos explorando la fantasía hasta el final de nuestros días. Si este video fue de tu agrado, te agradecería que le dieras me gusta y lo compartieras con tus amigos. Muchas gracias.